Bienvenidas y bienvenidos a esta exploración a fondo de los trastornos neurodegenerativos. Hoy nos metemos en un tema, complejo, pero muy importante, que afecta a muchísima gente. Hola, ¿qué tal? Sí, un tema crucial. Hablamos de condiciones como el Parkinson, el Alzheimer, la enfermedad de Huntington, la ELA, todas caracterizadas por esa pérdida progresiva de neuronas. Tenemos información de fuentes especializadas para analizar bien sus características clave. Exacto. Vamos a ver condiciones que afectan el movimiento, como el Parkinson y Huntington, otras que golpean más la memoria y la cognición, como el Alzheimer, y algunas como la ELA, que causan debilidad motora. Veremos qué tienen en común y, también qué las distingue. Nuestra meta hoy es sacar las ideas principales sobre sus causas, ¿no? La parte genética, la ambiental y sobre todo cómo se están tratando hoy y qué podemos esperar a futuro. Porque parece que estamos pasando de solo aliviar síntomas a intentar de verdad modificar la enfermedad en sí, como con algunas terapias nuevas para el Alzheimer, por ejemplo. Justo. Hay un cambio de enfoque interesante. Muy bien, pues empecemos a desgranar esto. Un punto de partida que me parece fascinante es que muchos de estos trastornos comparten algo llamado proteinopatías. ¿Qué es eso exactamente? Es un concepto central, sí. Significa que cada una de estas enfermedades importantes se caracteriza por la acumulación anormal de una proteína específica, ya sea dentro o alrededor de las neuronas. Ah, ok. Por ejemplo, en el Parkinson, es la alfa-sinucleína la que forma esos famosos cuerpos de Lewy. En Alzheimer son dos: el péptido beta-amiloide, o AB, que forma placas fuera de las neuronas, y la proteína tau, que forma ovillos dentro. Entiendo. En la ELA, en muchos casos la proteína clave es la TDP43, y en Huntington es la proteína huntingtina, pero la versión mutada. O sea que el problema de fondo en varias de estas enfermedades es que ciertas proteínas como que se pliegan mal o no se logran eliminar bien y se van acumulando, algo así. Exactamente. Es como si el sistema de control de calidad y, digamos, reciclaje de proteínas de la célula fallara, específicamente para estas proteínas y en ciertas neuronas. Una pregunta todavía abierta es por qué se acumulan y, sobre todo, qué forma es la más tóxica. ¿Son los grandes agregados que vemos al microscopio? ¿O quizás formas más pequeñas, solubles, de estas proteínas que andan interfiriendo con la función normal de la neurona? Qué interesante. Y esto me lleva a otra característica que mencionaste que es muy intrigante: la vulnerabilidad selectiva. Decías que no todas las neuronas se afectan por igual. Suena casi caprichoso que ciertas poblaciones neuronales sean las elegidas para degenerar. Es uno de los grandes misterios, la verdad. En el Parkinson, la destrucción se concentra brutalmente en las neuronas que producen dopamina, en una región chiquitita llamada sustancia negra. Ajá. En Alzheimer, las áreas más golpeadas al principio son el hipocampo y partes de la corteza cerebral, que son cruciales para la memoria. En Huntington, aunque el gen mutado está presente en todas las células del cuerpo, el daño es mucho más grave en el estriado y la corteza. Y en la ELA, son las neuronas motoras las que se pierden. ¿Y tenemos alguna pista de por qué esa selectividad? ¿Es algo propio de esas neuronas? ¿O tiene que ver más con su entorno, con el lugar donde están en el cerebro? Pues, lo más probable es que sea una mezcla compleja de factores. Podrá relacionarse con propiedades únicas de esos circuitos neuronales, su metabolismo energético particular, quizás su dependencia de ciertos factores de crecimiento, o tal vez su susceptibilidad especial a ciertos tipos de estrés, como uno llamado excitotoxicidad. Excitotoxicidad. Suena intenso. Y lo es. Se refiere al daño neuronal que se produce por una sobreestimulación, especialmente por un neurotransmisor llamado glutamato. Es como si forzaran a las neuronas a disparar señales sin parar hasta que se agotan y mueren. Vaya. También podrían influir diferencias regionales en cómo las neuronas manejan el estrés oxidativo, esa acumulación de radicales libres, que son como los desechos tóxicos del metabolismo normal. Fascinante. Y esto nos lleva directo a los factores que pueden desencadenar o influir en estas enfermedades: la genética por un lado y el ambiente por otro. Mencionaste antes que la enfermedad de Huntington es puramente genética, ¿verdad? Así es. Es causada por una mutación muy específica, una expansión de repeticiones de 3 letras, CAG, en el gen de la juntina.
Si heredas esa mutación, vas a desarrollar la enfermedad sí o sí. Pero ojo, incluso ahí, otros factores, ya sean genéticos o ambientales, pueden influir en cuándo empiezan los síntomas o qué tan rápido progresa. Entiendo. ¿Y qué pasa con las otras, como Parkinson, Alzheimer, ELA? Tengo entendido que la mayoría de los casos no son directamente hereditarios, ¿no? Correcto. La gran mayoría son casos esporádicos. Esto significa que no siguen un patrón familiar claro. Sin embargo, es importante saber que todas ellas tienen formas genéticas conocidas, aunque sean una minoría de los casos. Ajá. Por ejemplo, hay mutaciones en genes como LRRK2 o el de la alfa-sinucleína que pueden causar Parkinson hereditario. Mutaciones en genes como APP o las presenilinas causan formas raras de Alzheimer que aparecen muy temprano. Y más o menos un 10% de los casos de ELA son familiares, muchas veces ligados a mutaciones en genes como C9orf72 o SOD1. Pero además de estas causas genéticas directas, que son raras, también están los factores de riesgo genéticos, ¿cierto? O sea, genes que no te causan la enfermedad seguro, pero sí aumentan tu probabilidad de tenerla. Precisamente. El ejemplo más famoso es el gen APOE en el Alzheimer. Hay diferentes versiones, o alelos. Tener una copia de la variante llamada epsilon 4, aumenta significativamente el riesgo de desarrollar Alzheimer, comparado con tener la variante más común, la epsilon 3. No es una sentencia, pero sí eleva bastante las probabilidades. Claro. Y, de forma similar, ciertas variantes en genes como LRRK2 o GBA también se consideran factores de riesgo para el Parkinson. Y si salimos de la genética, ¿qué sabemos del papel del ambiente? ¿Hay factores externos que influyen? Ahí se investigan muchísimas cosas. Se ha sugerido, por ejemplo, que los golpes fuertes en la cabeza, las lesiones cerebrales traumáticas, podrían aumentar el riesgo a largo plazo. La exposición a ciertas toxinas ambientales también está bajo la lupa. Toxinas. Sí, hay un caso muy conocido de una toxina llamada MTPT, que estaba en una partida de droga sintética y causó síntomas de parkinsonismo muy severos en quienes la consumieron. Más recientemente, algunos estudios han encontrado una posible relación entre la exposición a ciertos pesticidas y un mayor riesgo de Parkinson. Vaya. Y para la ELA, por ejemplo, se ha estudiado la posible exposición a neurotoxinas en veteranos militares, como parte del llamado síndrome de la Guerra del Golfo. Pero la verdad es muy difícil establecer una relación causa-efecto clara entre un factor ambiental específico y estas enfermedades tan complejas. Se necesita mucha investigación aún. Entendido. Bueno, pasemos entonces a cómo se manejan estas condiciones. Tradicionalmente, muchas terapias se han centrado en los neurotransmisores, ¿verdad? En química cerebral. Sí, exacto. Ese ha sido el enfoque clásico durante décadas. Intentar compensar la pérdida de neurotransmisores específicos que se da en cada enfermedad. En Parkinson, como se pierden neuronas de dopamina, la terapia principal busca reponer o imitar la dopamina en el cerebro. Ajá. Y en Alzheimer, donde hay un déficit de otro neurotransmisor, la acetilcolina, los primeros fármacos buscaban potenciar su acción. Pero comentabas antes que ahora el campo está intentando ir más allá, ¿no? Hacia terapias que busquen frenar la degeneración en sí misma, las llamadas neuroprotectoras, o mejor aún, modificadoras de la enfermedad. Exacto, ese es el santo grial ahora mismo. Ya mencionamos la excitotoxicidad, ese daño por exceso de glutamato. Bueno, pues fármacos como la memantina en Alzheimer o el Riluzol en ELA intentan, en parte, mitigar ese daño, aunque su efecto, hay que decirlo, es modesto. Y también mencionaste el estrés oxidativo, eso de los radicales libres, que está muy ligado al envejecimiento, que al final es el mayor factor de riesgo para casi todas estas enfermedades. Se intenta combatir eso. Sí, el daño por radicales libres es otro blanco terapéutico importante. Parece que con la edad, las neuronas son menos eficientes manejando estos subproductos tóxicos del metabolismo. Por eso se ha investigado mucho con antioxidantes o fármacos que mejoren la eficiencia energética de la célula. Aunque hasta ahora los resultados en ensayos clínicos grandes han sido, digamos, un poco decepcionantes en general. Y aquí volvemos a esas proteínas que se acumulan. Parece que atacarlas directamente es una de las estrategias más activas y prometedoras ahora mismo, ¿no? Definitivamente.
El desarrollo de terapias dirigidas específicamente contra estas proteínas ha sido un cambio de paradigma total. El anticuerpo aducanumab para el Alzheimer, que va contra el beta-amiloide, fue el primero de este tipo en recibir una aprobación, aunque fue, bueno, bastante controversial. Sí, recuerdo la polémica. Pero abrió la puerta. Ahora hay una actividad frenética investigando otros anticuerpos y también otras tecnologías, como las terapias genéticas. Por ejemplo, los oligonucleótidos antisentido, los ASOs. ASO. ¿Cómo funcionan? Suena a ciencia ficción. Un poco sí, pero son muy interesantes. Son como silenciadores genéticos muy específicos. Son pequeñas moléculas diseñadas para interceptar el mensaje genético, el ARN, antes de que la célula lo use para fabricar la proteína defectuosa o dañina. Ah, mira. Hay ASOs en desarrollo o ya en ensayos para intentar reducir la producción de alfa-sinucleína en Parkinson, de tau en Alzheimer, de huntingtina en Huntington y de otras proteínas implicadas. Es una tecnología muy prometedora, sobre todo para enfermedades con una causa genética clara. ¡Qué interesante! Y también mencionaste el sistema inmune. ¿Qué tiene que ver la inmunidad con que se mueran las neuronas? Pues cada vez se ve que tiene mucho que ver. Antes se pensaba que el cerebro estaba como aislado del sistema inmune, inmunológicamente privilegiado, se decía. Pero ahora sabemos que no es así, que hay una interacción muy compleja. Ajá. Y parece que la neuroinflamación, que es como una respuesta inmune crónica y descontrolada dentro del cerebro, juega un papel importante en la progresión de muchas de estas enfermedades. Todavía no hay terapias inmunes aprobadas específicamente para ellas, pero se está investigando mucho si modular esa respuesta inmune podría ser beneficioso. Se aprende de otras enfermedades como la esclerosis múltiple, por ejemplo. Muy interesante cómo se van conectando todos estos mecanismos. Proteínas, estrés, inflamación. Ahora, si te parece, podríamos repasar brevemente las características y los tratamientos clave de cada uno de los trastornos principales. Empezamos por Parkinson. Claro, perfecto. A ver, el Parkinson se manifiesta principalmente con lentitud de movimiento, eso se llama bradicinesia, rigidez muscular, un temblor característico que suele ser más fuerte en reposo y problemas de equilibrio o inestabilidad postural más adelante. Ok. La causa más común es lo que llamamos Parkinson idiopático, que no sabemos bien por qué empieza, pero que se caracteriza por esa pérdida de neuronas de dopamina en la sustancia negra y por la aparición de los cuerpos de Lewy, que como dijimos, contienen alfa-sinucleína. Y un dato importante, los síntomas motores no suelen aparecer hasta que se ha perdido ya una gran parte, quizá un 70 u 80% de esas neuronas. Es decir, la enfermedad lleva tiempo avanzando en silencio. Y no es solo un problema de movimiento, ¿verdad? Hay más cosas. Para nada. Hay síntomas no motores muy importantes, y algunos pueden aparecer incluso años antes que los problemas de movimiento. Por ejemplo, la pérdida del olfato, la anosmia, o un trastorno del sueño muy particular, donde la persona como que actúa sus sueños, se mueve mucho, grita. ¡Qué curioso! ¿Sí? También problemas autonómicos como el estreñimiento crónico. Y ya más adelante son comunes la depresión, la ansiedad y en algunos casos problemas cognitivos que pueden llegar a la demencia. Entiendo. Y el tratamiento estrella, el que todo el mundo conoce, sigue siendo la levodopa. ¿Cómo ayuda exactamente? La levodopa o L-dopa es básicamente un precursor de la dopamina. La dopamina en sí no puede cruzar bien la barrera que protege al cerebro, la barrera hematoencefálica. Pero la levodopa sí. Una vez dentro, las neuronas que todavía funcionan la captan y la convierten en la dopamina que falta. Ah, claro. Por eso es tan efectiva. Casi siempre se da junto con otro fármaco como la carbidopa o la benseracida, que lo que hacen es impedir que la levodopa se convierta en dopamina fuera del cerebro. Esto tiene dos ventajas. Llega más levodopa al cerebro, donde la necesitamos, y se reducen efectos secundarios fuera del cerebro, como las náuseas. Sigue siendo el fármaco más potente para controlar los síntomas motores del Parkinson. Pero sé que tiene sus complicaciones a largo plazo, ¿no? Sí, ese es el gran desafío con la levodopa. Con el paso de los años y el avance de la enfermedad, suelen aparecer dos problemas principales. Uno es que el efecto de cada dosis dura menos tiempo. Es el fenómeno de wearing off o deterioro de fin de dosis. Ok. Y el otro es la aparición de movimientos involuntarios como bailoteos o contorsiones que se llaman disquinesias. Estas suelen ocurrir cuando los niveles de levodopa en el cerebro están más altos.
Entiendo. Esto lleva a unas fluctuaciones motoras muy molestas, a veces pasando muy rápido de estar on, o sea, móvil pero quizás con disinesias, a estar off, es decir, rígido, lento, inmóvil. Por eso se han desarrollado formulaciones de levodopa de liberación más lenta, geles intestinales o polvos inhalados para intentar suavizar estas fluctuaciones. Comprendo. ¿Y qué otras opciones de tratamiento hay para el Parkinson, además de la levodopa? Hay varias familias de fármacos. Están los agonistas de la dopamina, que no son dopamina, pero imitan su efecto actuando sobre los mismos receptores en el cerebro. Tienen una duración de acción más larga y a veces se usan al principio o para ayudar a manejar las fluctuaciones. Ajá. Luego tenemos inhibidores de enzimas que degradan la dopamina. Unos actúan en el cerebro, como los inhibidores de la MAO-B, selegilina, rasaguilina. Otros actúan más fuera del cerebro, los inhibidores de la COMT, entacapona o picapona, que ayudan a que la levodopa dure más. Vale. También está la amantadina, un fármaco antiguo con un mecanismo no del todo claro, pero que puede ayudar a reducir las disinesias. Y para rescates rápidos cuando una persona se queda off, existe la apomorfina, que es un agonista muy potente que se inyecta o se pone bajo la lengua. La elección y la combinación de todos estos fármacos es muy personalizada. Depende de cada paciente, sus síntomas, la etapa de la enfermedad. Y mirando al futuro para el Parkinson, también se busca atacar la causa de raíz. Absolutamente. Las terapias en investigación más avanzadas buscan frenar o incluso revertir la progresión de la enfermedad. Se centran mucho en la alfa-sinucleína. Intentar evitar que se acumule, que se pliegue mal o que se propague de neurona a neurona. Por ejemplo, con anticuerpos específicos o con esos ASOs que mencionamos. Claro. También se investigan fármacos dirigidos a otros mecanismos que parecen fallar en Parkinson, relacionados, por ejemplo, con los genes de riesgo como LRK2 o GBA, que tienen que ver con la función de las mitocondrias o los lisosomas en las células. Muy bien. Cambiemos ahora al Alzheimer, esta enfermedad que asociamos tanto con la pérdida de memoria. ¿Cómo suele manifestarse y progresar? El Alzheimer típicamente avanza por etapas. Puede empezar con una fase preclínica, que puede durar años, donde las proteínas anormales, el beta-amiloide y la tau, ya se están acumulando en el cerebro, pero la persona todavía no tiene síntomas evidentes. Vaya, una fase silenciosa. Exacto. Luego suele venir una etapa llamada deterioro cognitivo leve, o MCI por sus siglas en inglés. Aquí la persona o su familia ya nota problemas de memoria, sobre todo para recordar cosas recientes, conversaciones, citas. Puede repetir preguntas, pero todavía es bastante independiente en su vida diaria. Entiendo. Y finalmente, llega la fase de demencia, donde el deterioro cognitivo es más grave y ya interfiere claramente con las actividades cotidianas, el trabajo, las relaciones sociales. La pérdida de memoria se acentúa, aparecen problemas de lenguaje, de orientación, cambios de personalidad. Las áreas del cerebro cruciales para la memoria, como el hipocampo en el lóbulo temporal medial, son especialmente vulnerables y se afectan temprano. Y las proteínas culpables aquí, como decías, son el beta-amiloide, AB y la tau. Esas son las dos características patológicas claves, sí. El AB forma esas placas amiloides que se acumulan fuera de las neuronas, y la proteína tau, que normalmente estabiliza la estructura interna de las neuronas, se modifica, se desprende y forma ovillos neurofibrilares dentro de ellas. ¿Y cuál es peor? Es interesante, parece que las placas de AB primero en el cerebro a veces décadas antes de los síntomas, pero la cantidad y distribución de los ovillos de tau se correlacionan mucho mejor con la severidad del deterioro cognitivo que las placas. Ah, mira. Por eso, hay una teoría importante que sugiere que quizás no sean las grandes placas de AB las más dañinas, sino formas más pequeñas y solubles de AB, los llamados oligómeros, que serían tóxicos para la sinapsis, las conexiones entre neuronas. Y genéticamente, bueno, recordamos esas raras mutaciones que causan Alzheimer temprano en los genes APP, PSN1, PSN2 y el factor de riesgo más importante que es el alelo APOE4. ¿Y cómo se trata el Alzheimer hoy en día? ¿Qué opciones hay? Pues, durante mucho tiempo, el pilar del tratamiento han sido los inhibidores de la colinesterasa, fármacos como el donepezilo, la ribastigmina, la galantamina. Buscan aumentar los niveles de acetilcolina, que es un neurotransmisor importante para la memoria y la atención y que está disminuido en el Alzheimer. ¿Y funcionan bien? Ofrecen un beneficio sintomático, pero es modesto y temporal. Ayudan un poco con la cognición y la función general, pero no frenan la progresión de la enfermedad. También está la memantina,
que actúa sobre otro sistema, el del glutamato, intentando reducir esa excitotoxicidad que mencionamos. Se usa más en etapas moderadas a severas. Y luego está la nueva ola de terapias, las que van contra el amiloide. Exacto. Ahí entran los anticuerpos monoclonales anti-A-beta. Aducanumab fue el primero aprobado, y luego han venido otros como lecanemab o donanemab. Están diseñados para limpiar las placas de A-beta del cerebro. ¿Y lo consiguen? Sí, los estudios muestran que reducen significativamente la carga de amiloide en el cerebro. La aprobación se basó en esto, con la esperanza de que, al quitar el amiloide, se ralentice el deterioro clínico, sobre todo si se usan en etapas muy tempranas, MCI o demencia leve. Pero tienen sus peros, ¿no? Sí, claro. Requieren infusiones intravenosas regulares, y hay que vigilar de cerca posibles efectos secundarios. El más conocido es ARIA, unas anomalías que se ven en la resonancia magnética, que pueden ser edema cerebral o pequeñas microhemorragias. Además, todavía hay debate científico sobre la magnitud real de su beneficio clínico en la vida diaria de los pacientes, pero sin duda marcan un cambio importante hacia tratar la biología subyacente de la enfermedad. Y además de la memoria, el Alzheimer suele traer muchos cambios de comportamiento, ¿verdad? Agitación, ansiedad. Sí, los llamados síntomas conductuales y psicológicos de la demencia, BPSD en inglés, son muy comunes y a menudo son lo más difícil de manejar para las familias y cuidadores. Agitación, ansiedad, apatía, a veces delirios o alucinaciones. ¿Y cómo se manejan? El primer enfoque siempre debe ser no farmacológico. Intentar entender qué puede estar causando el síntoma. Dolor, infección, incomodidad, aburrimiento. Adaptar el entorno para que sea tranquilo y seguro. Usar estrategias de comunicación específicas. Si esto no funciona y los síntomas son muy severos, se pueden usar fármacos, pero con mucha precaución. A veces se usan antidepresivos como el citalopram para la agitación o la depresión. Los antipsicóticos atípicos pueden usarse para la psicosis o la agitación grave, pero tienen una advertencia importante por aumentar el riesgo de mortalidad en personas mayores con demencia. Así que se usan como último recurso y a dosis bajas. Entendido. Pasemos brevemente a la enfermedad de Huntington. ¿Qué la hace tan particular? Lo más característico es que es un trastorno genético autosómico dominante, es decir, causado por una mutación en un solo gen, el de la huntingtina. Y si heredas esa copia mutada de uno de tus padres, desarrollarás la enfermedad. ¡Qué duro! Sí. Suele empezar en la edad adulta media, entre los 30 y 50 años, con una tríada de síntomas. Problemas motores, sobre todo la corea, que son esos movimientos involuntarios bruscos, como si fueran de baile, un deterioro cognitivo progresivo, y síntomas psiquiátricos, como depresión, irritabilidad, a veces psicosis. Es una enfermedad progresiva y lamentablemente fatal. La causa es esa expansión de repeticiones del triplete CAG en el gen HTT, y cuantas más repeticiones tiene una persona, generalmente más temprano empiezan los síntomas. ¿Y qué le pasa al cerebro en sí? Hay una pérdida neuronal muy marcada en una zona llamada el estriado que forma parte de los ganglios basales, cruciales para el control del movimiento, pero también para la cognición y las emociones. Se cree que la disfunción de ciertos circuitos ahí, sobre todo la llamada vía indirecta al principio, es lo que provoca la corea. El tratamiento actual para Huntington es puramente sintomático. Para controlar la corea, se pueden usar fármacos que reducen la dopamina, como la tetrabenazina o la deutetrabenazina, pero pueden tener efectos secundarios importantes, como depresión o hipotensión. También se usan antidepresivos y antipsicóticos para manejar los síntomas psiquiátricos. La gran esperanza aquí está puesta en las terapias génicas, como esos SASOs que intentan reducir la producción de la proteína huntingtina mutante. Ya hay ensayos clínicos avanzados con esta estrategia. Ojalá funcionen. Y finalmente, la ELA, la esclerosis lateral amiotrófica. ¿Cuáles son sus rasgos definitorios? La ELA es una enfermedad devastadora que ataca selectivamente a las neuronas motoras, tanto las que están en el cerebro, las neuronas motoras superiores, como las que están en la médula espinal y el tronco encefálico, las inferiores, que son las que conectan directamente con los músculos. ¿Y qué provoca eso? Pues provoca una debilidad muscular progresiva, atrofia de los músculos, fasciculaciones que son como pequeños espasmos o temblores visibles bajo la piel, rigidez o espasticidad. También afecta los músculos de la boca y la garganta, causando dificultad para hablar, disartria, y para tragar, disfagia.
Y finalmente, afecta a los músculos respiratorios, lo que lleva a insuficiencia respiratoria, que suele ser la causa de muerte. Es una enfermedad de progresión generalmente rápida, con una supervivencia media de solo 2 a 3 años desde el diagnóstico en muchos casos. Terrible. Pero como dijimos, un 10% son familiares. Y ahí conocemos varias mutaciones causales, siendo las más comunes las expansiones en el gen C9orf72 y las mutaciones en SOD1, TAR-DPP, que codifica la proteína TDP43, y FUS. Curiosamente, aunque la TDP43 se descubrió por mutaciones en casos familiares, ahora sabemos que esta proteína se acumula de forma anormal en las neuronas motoras de la gran mayoría de los casos de ELA, incluso los esporádicos. Así que parece ser un jugador clave. ¿Y hay tratamiento? Hay muy pocas opciones que modifiquen la enfermedad y su efecto es limitado. Tenemos el Riluzol, que parece actuar reduciendo la excitotoxicidad del glutamato y que ha demostrado prolongar la supervivencia unos pocos meses, de 2 a 3 en promedio. Poco, pero algo. Sí. Y más recientemente se aprobó la edarabona, que es un antioxidante que se administra por vía intravenosa en ciclos intensivos. Mostró un beneficio modesto, ralentizando un poco el declive funcional, pero solo en un subgrupo de pacientes en etapas tempranas en los ensayos clínicos. El resto del tratamiento es fundamentalmente de soporte. Manejar los síntomas como la espasticidad con fármacos como el baclofeno, asegurar una buena nutrición, a veces con sonda, y dar soporte respiratorio con ventilación no invasiva o invasiva. Bueno, hemos cubierto muchísimo terreno hoy. Vimos cómo estas enfermedades, aunque se manifiesten de forma muy diferente afectando el movimiento aquí, la memoria allá, la fuerza en otro caso, comparten mecanismos de fondo, como esas proteinopatías, la acumulación de proteínas específicas y esa vulnerabilidad selectiva de ciertas neuronas, y también cómo la genética y el ambiente interactúan de formas muy complejas. Exacto. Y creo que es clave resaltar ese cambio de enfoque que estamos viendo en la investigación y en el desarrollo de tratamientos. Estamos pasando de solo manejar los síntomas, de poner parches, digamos, a intentar de verdad atacar las raíces moleculares de la degeneración. Ya sea yendo contra las proteínas que se acumulan, intentando reducir la excitotoxicidad, modulando la inflamación o, en algunos casos, corrigiendo directamente los defectos genéticos. Entonces, si tuviéramos que quedarnos con una idea final para reflexionar, ¿cuál crees que sería? Yo pensaría en esto. Ya que estamos viendo que hay mecanismos comunes, como el mal plegamiento de proteínas, la neuroinflamación, problemas con el reciclaje celular, en enfermedades que a primera vista parecen tan distintas, ¿hasta qué punto los avances que se logren en una de ellas podrían acelerar el progreso en las otras? Ah, claro, una especie de polinización cruzada de ideas. Justo. Por ejemplo, ¿podrían las lecciones aprendidas con la inmunoterapia en Alzheimer dar pistas para nuevas estrategias en Parkinson o en ELA? ¿O podrían las terapias génicas que se están probando para Huntington abrir caminos para otras condiciones, incluso las que no tienen una causa genética tan clara? Creo que buscar y explotar activamente estas conexiones entre enfermedades, estos mecanismos compartidos, podría ser fundamental para encontrar por fin tratamientos que sean verdaderamente efectivos para todas ellas en el futuro.